convocado a toda la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica. Los hemos invitado a participar en este conversatorio para analizar cuál es la situación actual de la comunidad administrativa, cuáles son nuestras preocupaciones, cuál es la agenda que nos interesa como sector, cómo debemos organizarnos para alcanzar esos objetivos de esa agenda y cuáles son los actores políticos que deben involucrarse en ese proceso. Hemos invitado a esta actividad al Sindicato de Empleados Universitarios. Se encuentran presentes Flor Arteaga y Armando Navarro, representantes del Sindicato de Empleados Universitarios. Carlos Picado Morales, representante del sector administrativo ante el Consejo Universitario, y Héctor Aguilar Rojas, quien es presidente de ASPRO. Vamos a inicialmente hacer una motivación. Esto es un conversatorio, entonces cada uno de los panelistas va a hacer una presentación breve de unos 10 minutos, o como ustedes lo decidan. La idea es plantear algunos de los temas que nos interesan y a partir de ahí entonces iniciar este conversatorio. Vamos a iniciar entonces con Flor Arteaga o Armando, no sé cuál de los dos iniciaría. Okay. Entonces empezaría Flor Arteaga, quien es representante de la Junta Directiva del Sindeo, quien nos va a exponer cuáles son, desde la perspectiva del Sindeo, sus intereses, sus preocupaciones y cómo ve la situación actual del sector administrativo. Desde el Sindeo pues consideramos muy valioso que se estén dando estos espacios de discusión sobre la situación actual, no solamente de la universidad, sino del país. Bueno, en realidad hay una serie de situaciones, de políticas gubernamentales que nos están afectando directamente y ante las cuales como sector trabajador de la universidad en primer lugar, y por supuesto que el sector administrativo pues tiene que estar muy al tanto y ser conscientes de la situación álgida en la que nos encontramos en este momento. Como ustedes saben, hemos venido sufriendo un ataque sistemático, incluso por los medios de comunicación, criticando las condiciones de trabajo que tenemos en el sector público en general y en específico en la Universidad de Costa Rica. ¿Verdad? Como si realmente fuera un pecado tener estabilidad laboral o algunas garantías que claramente no son generalizadas para toda la universidad, pero que en el caso del sector administrativo pues cuentan con garantías muy valiosas y que han sido teñidas de abuso y como si la gente tuviera que sentirse avergonzada o culpable de tener el trabajo que tiene, de ganar como gana, etc. Esto de alguna manera ha generado pues que incluso dentro de la misma comunidad universitaria haya una incomodidad ante las propias condiciones e incluso la entrega o la disposición a entregar estos derechos, ¿verdad? Gente que incluso llega y dice, no, yo estoy de acuerdo con que bajen la anualidad y yo estoy de acuerdo con que quiten tal, ¿verdad? También mediado por este tipo de situaciones. Esto es muy importante y es tremendamente preocupante porque de alguna manera nos prepara y nos está acomodando, por decirlo así, para enfrentarnos y sufrir lo mismo que está sucediendo en todas las instituciones del sector público, que es el ataque directo a la convención colectiva, que es precisamente lo que de alguna manera nos respalda, pues para tener esas condiciones. Y el discurso dice, no, es que es una barbaridad y vea que el sector privado tiene estas condiciones y cómo es posible que el sector público tenga estas otras. Pero nadie está cuestionando si realmente las condiciones del sector privado son justas, si realmente la gente en el sector privado gana como debería ganar, etc. Entonces claramente nos encontramos ante una situación muy preocupante, acompañada también de una tremenda desmovilización de la clase trabajadora de esta universidad. La gente no participa,
¿verdad? A nivel incluso desde el sindicato lo vemos, pues que realmente hemos perdido de algún modo pues este acompañamiento del sector trabajador en las convocatorias que se hacen, y esto es muy preocupante porque el sindicato es el ente rector con el cual nos organizamos, ¿verdad? Y con el cual podemos pues enfrentarnos ante este tipo de situaciones. Entonces, como que incluso dentro de los procesos de inducción que se hacen a las personas que entran a trabajar nuevas a la universidad, a veces ni siquiera se les menciona que existe un sindicato, o piensan que hay que ser propietarios o propietarias para formar parte del sindicato, ¿verdad? Entonces, aprovecho la oportunidad pues para hacer un llamado, ¿verdad?, a la importancia que tiene la organización en general del sector trabajador y en este caso particular pues del sector administrativo. Actualmente sabemos, y lo digo, que de alguna manera la Universidad de Costa Rica pues se está convirtiendo en candil de la calle y oscuridad de la casa. Esta es una institución en la que hay serias violaciones de los derechos laborales de las personas y hay incluso acciones antisindicales. Hay personas a quienes se les condicionan incluso los beneficios dentro de sus departamentos dependiendo de si pertenecen o no al sindicato, si participan o no. Hay una campaña del miedo dentro de la universidad y no podemos permitir que esto cale realmente, porque lo que está sucediendo es que nos estamos quedando indefensos, puesto que no participamos ante estas acciones y políticas que nos quieren arrebatar la convención colectiva como lo están haciendo con otras instituciones. Esto pues son reflexiones importantes, no solamente de cara pues al tema pues, de elecciones en general, sino en el quehacer cotidiano de la universidad, las relaciones con las jefaturas, etcétera. Son áreas en las que se están moviendo cosas constantemente, y en la medida en que nosotros permitimos que se cruce la línea, se ignoren las disposiciones de los derechos laborales de la misma convención colectiva, pues así mismo la estamos debilitando, no solamente para nosotros como individuos, sino para el resto de nuestros compañeros y compañeras. Y bien, eso es el panorama. Ese es el panorama que tenemos en este momento. Entonces aprovecho pues para hacer un llamado a que se acerquen al sindicato, que no se dejen amedrentar por estos discursos de la administración. Bueno, en realidad es un momento en el que nos toca enfrentarnos ya en el 2017 pues a la negociación de la convención colectiva, y esto no lo hace, el sindicato no es la junta directiva, el sindicato son cada uno y cada una de las personas afiliadas, y el sindicato crece, y el sindicato es fuerte y tiene la capacidad de tener incidencia en las decisiones políticas desde la universidad en la medida que cuente con la gente. Hemos desarrollado una mala costumbre, que es que asistimos a las actividades del sindicato únicamente si hay permiso. Antes no era así, y forma parte pues de esos cambios que ha venido teniendo la universidad, ¿verdad? No solamente en su organización, y como lo hablamos ahora con el compañero antes del conversatorio, pues en general a la perspectiva que se tiene de la universidad pública. El sector administrativo es clave y fundamental para que esta universidad camine, funcione, crezca, y pues así como lo es en el trabajo cotidiano, el quehacer de la universidad, en esa misma medida, con ese peso, el sector administrativo también es importante para garantizar que esta universidad siga siendo lo que históricamente la ha diferenciado y que la ha destacado en la historia de este país. Ese era el mensaje que les traía el día de hoy, y muchísimas gracias por su atención. Yo, sobre lo que plantea César al inicio, yo tengo unos puntos que me considero principalmente, y de lo que he visto en la práctica y de lo que la Junta Directiva y las y los trabajadores me han delegado para la atención. Definitivamente, frente a tanto embate, pero esto no es, ahorita es que se incrementó,
pero uno de los puntos medulares es la defensa del empleo público, ¿verdad? Ahora yo recuerdo cuando yo estaba, pues no soy tan viejo, pero yo recuerdo que yo soy de Guapiles y ahí en aquel entonces lo que hoy es Piñera antes era Bananera, y ser de la empresa privada y ser del sector agropecuario a ese nivel de la transnacional bananera era impresionante. Eran miles de dólares, y era el club y la piscina, y el día del club era subsidiado para los trabajadores de la bananera, etcétera, que no tenía la comunidad que no estaba en ese sector. Entonces el sector privado era muy privilegiado, y yo recuerdo que el funcionario de la caja y del ICE no tanto, y bueno, y ahora resulta ser que en los últimos años el empleo público es una cosa de súper lujo, ¿verdad? Entonces está siendo muy atacado, y hubo una transformación, y esos son así trabaja el capital y así trabaja la transnacional. Ya la espiral se va cerrando, y entonces ya una transformación en donde parece ser que el sector de empleo privado es como de segunda categoría, y todos quieren tener empleo público, y ojalá sea de la UCR. Eso hay que defenderlo. Definitivamente salarios, y aquí me detengo en 2 puntos. Anualidad, el sindicato es defensor, la junta directiva, y así se lo ha dictado la asamblea y el consejo organizativo del sindicato, defender el 5.5% de la anualidad, y así la junta directiva ha hecho acciones en defensa de eso. Incluso quien les habla, yo iba a traer y se me olvidó, tal vez después se lo hago llegar para que lo circule. En algún momento escribí una opinión en el semanario, y yo ponía ahí creo que el título era como la defensa de nuestra anualidad y lo que yo veo en Víctor Hugo, en los miserables de Víctor Hugo, algo así. Y entonces yo hacía una relación con los personajes, y yo utilicé a Fantina. Entonces Fantina era la mamá de la muchacha que cuidaba Valjean, y yo lo que veo acá es que hay muchas Fantinas que caminan desorientadas en la universidad, ¿verdad? Que pobrecito mi país, pobrecito la universidad. Y entonces ya empezaban a salir en el Facebook: yo regalo la anualidad, yo cedo, pobrecito mi país. Vea, para el sindicato eso no está en discusión, es un asunto de derechos. Los derechos laborales se defienden, ha costado mucho llegar a lo que tenemos. Me parece también muy irresponsable, injusto y improcedente en todo sentido que aquellas personas que por más de 30 años han cosechado, no solo las personas trabajadoras sino sus familias también, han cosechado esos frutos, que ahora quieran entregarlos con mucha facilidad. Bueno, esa no es la universidad que el SINDEU pretende, por lo menos con el tema de la anualidad. Vieras que la anualidad tampoco el sindicato la pidió, es un acuerdo del Consejo Universitario. Entonces, decir, las cosas no se hacen así. Yo conversé esto y hablé, y Héctor Monestel estuvo al pie de las gradas del Consejo Universitario refiriéndose al tema en el momento en que esto estaba siendo sometido a votación, y él fue el único que no lo votó. Ya más cerca, no en qué momento, pero ya más cerca tuve la oportunidad de hablar con él. Me dice: no es solo lo del 3% de la convención colectiva, es que, y yo le di el acta y él coincidió, me dice: yo pedí más elementos, eso lo votaron muy rápido, había dudas, y aparte que establece la convención colectiva del 3, era una discusión que se requería pues mucha más evolución en la discusión, y eso lo votaron así como 5.5, sí, y se votó de manera muy rápida en aquella oportunidad. Bueno, y los derechos dados, está el 79, ¿verdad? Son derechos, aquella situación que se mejora es un derecho que la convención colectiva protege, y el 79 lo vamos a defender siempre. Pero hay otra cosa en el tema de salarios, que es justamente el salario, en específico ya la negociación salarial que tiene la convención colectiva que sostiene el SINDEU con el patrono. Entonces siempre hay un tema ahí de ajuste salarial a medio periodo, ¿verdad? Entonces se sientan las partes a negociar en primera oportunidad. Entiendo, si no me corrigen, en la historia de la institución, que el patrono, el rector, se separa
manda esto las partes mandan al Consejo Universitario, como ha sido la costumbre en los últimos años, y dan su posición. El Consejo Universitario recibe ambas partes. El Consejo Universitario dice que el tema salarial había sido un error como se había estado interpretando y que le corresponde a las partes ver el salario. En buena lid sí, la literalidad de la convención colectiva establece eso, pero las formas universitarias, y que no distan de la ley, no distan de la Ley General de Administración Pública, delegaron en el órgano colegiado representativo con muy buena dinámica, porque imagínense lo que es delegar eso, una representativa colegiada, casi no se reúne, es muy compleja, pero lo delegan en los últimos años en el Consejo. Hay un principio de que las partes competentes delegan. El Consejo Universitario dice, bueno, antes sí, no más, resuelvan ustedes. Y dice, le corresponde a las partes. Ahí está, en los acuerdas, ellos ponen acuerda, el Consejo Universitario redacta así, y está, le corresponde a las partes. Entonces se retorna aquello, el rector nos cita, y resulta ser que el viernes 18 a las 11:30 de la mañana, en horas antes del cierre institucional, dice que es que como la negociación se había agotado y no había prosperado, ya se cerró. Entonces él está interpretando que le corresponde unilateralmente resolver el tema salarial, y cerró toda opción de negociación en contra de lo que las partes habían establecido, que era delegarlo al Consejo, y el Consejo lo devolvió a las partes, no a una parte. Es un claro incumplimiento de parte del patrono de la convención colectiva. Se ha puesto un recurso de amparo, la sala ha dicho que el tema es muy amplio, no quiso conocerlo por el fondo, y nos remitió a la vía ordinaria. Casi que en primicia en esta actividad, entonces vamos a decir que vamos a ir a la vía ordinaria a ver el incumplimiento de la convención colectiva, porque les mencionaba hace un rato, es un asunto de derechos. La letra de la convención colectiva tal vez no decía 5, 4, 4.5, pero sí 3.69, 4, 3.69, la letra, visto por actuarios, por gente de números, en relación al cálculo que establece, a la fórmula de cálculo que establece la convención colectiva. Y el señor patrono, don Henning, dice 2 en enero y 1 a medio año. Eso no es lo que dice la letra de la convención colectiva. Uno tal vez dice Jorge. Bueno, y el último punto, y ya con, perdónense César, que me extienda. Vieras que estamos, para el personal administrativo, para todas y todos, pero esto es un asunto de personal administrativo, estamos ante la defensa de la misma institución. Sin institución no hay trabajadores, no hay estudiantes, no hay docentes, no hay administrativos, no hay laboratorios ni nada de eso, obviamente tampoco hay sindicato, ¿verdad? Estamos ante la defensa de la misma institución. El artículo 1 del estatuto dice: la Universidad de Costa Rica es una institución de educación superior y cultura, autónoma constitucionalmente y democrática, no tanto, pero eso dice, constituida por una comunidad de profesores y profesoras, estudiantes, funcionarias y funcionarios administrativos, dedicada a la enseñanza, la investigación, la acción social, el estudio, la meditación, creación artística y difusión del conocimiento. Tiene un pie de página, entonces uno se va al pie de página y resulta ser que incluir al personal administrativo ahí es muy reciente, es 2005 y publicado en 2006. Eso yo no me voy a detener en explicar que en realidad el avance democrático para tantos años y para el siglo en que estamos y en el país en que estamos, duramos mucho en poner eso ahí. Pero además no es cierto que seamos tan democráticos, Flor lo mencionó y en otra oportunidad, y sé que César y Héctor y Carlos y yo, aquí, es que la gente que está aquí, acción social, gente de comunicación, que uno ha visto en actividades del sindicato, compañeros de maquinaria de equipo, compañeros que yo todas las semanas los veo, aquí es la misma gente de siempre, aquí es la misma gente de siempre.
No es cierto que tengamos una universidad tan democrática, no votamos. Y en el 2006 apenas nos están incluyendo en el artículo 1 del estatuto. La Universidad de Costa Rica antes no se componía por un grupo de funcionarios y funcionarias administrativas. Deprimente, ejemplo de humanismo centroamericano. Vean, termino, entonces, considero que estamos ante la defensa de la misma institución, nos están haciendo palo a poquitos y no nos estamos moviendo mucho, ¿verdad? Yo supongo que la comunidad piensa que eso le toca a otras y a otros. La comunidad de funcionarias y funcionarios administrativos debería tener representación suficiente en asamblea representativa colegiada y votar para elecciones de rector. Eso es verdadera democracia. Muchas gracias. Imagínense que según datos del 2014, que deben ser muy parecidos actualmente, había en la Universidad de Costa Rica más de 9.000 funcionarios en general. De ellos, 3.800 en aquel momento, ahorita son como 4.000 y resto, eran funcionarios administrativos. Cerca del 42% de la comunidad universitaria, según estos datos del 2014, somos funcionarios administrativos. Y esos funcionarios administrativos estamos en las labores sustantivas de la Universidad de Costa Rica, en los tres ejes fundamentales de la Universidad de Costa Rica, que son la investigación, la docencia y la acción social. Y sin embargo, solamente un funcionario administrativo puede votar para las elecciones a la rectoría, que es el compañero actualmente, Carlos Picado. Imagínense ustedes lo que representa eso. Eso significa que los candidatos a rectores a nosotros ni siquiera nos vuelven a ver, no les interesa, no votamos, no les interesa saber qué pensamos o cómo pensamos. Entonces, y mientras tanto en el sector administrativo, en la comunidad administrativa, hay una gran desarticulación, un gran desinterés, una falta de preocupación por los asuntos institucionales, y lo vemos reflejado en las actividades que se realizan. Pero este es un esfuerzo que tenemos que hacer todos y todas por ir convenciendo poco a poco a los funcionarios y a las funcionarias de que es necesario que nos organicemos. Lo dejo ahí para que continúe Héctor Aguilar, presidente de ASPROFO. Tal vez se nos cuenta qué es ASPROFO para los que no lo conocen. ASPROFO es una asociación, es como el primer sindicato que tiene la universidad, pero que no es el brazo político sindical de la universidad. Eso tiene que quedar claro, ¿verdad? El brazo político de la universidad, hablando laboralmente, es el sindicato. ¿Perdón? En general. Representante legal. Ok, el representante legal de los trabajadores. Pero vamos a ver el tema. Algunos ya me oyeron afuera y yo siempre, a mí siempre me gusta verme como la tangente de ser el abogado del diablo. Porque si nosotros no sabemos con qué nos van a salir en la calle a la hora de defendernos, y mucha gente se enoja conmigo por eso, en realidad no sabemos lo que vamos a ver en el camino para defender nuestras posiciones. Voy a empezar por eso. ¿Cuál es nuestra posición como administrativos sobre el mismo tema de que si somos o no sector de la Universidad de Costa Rica? Comentaba por ahí que cuando estaba pensando en el tema decía sector administrativo. ¿Quién lo denominó así? ¿Quién nos puso así? Fuimos nosotros mismos. Y me acordé de la famosa película de un sudafricano, ¿verdad?, que hace sector 9 y que rehace el apartheid, ¿verdad?, dentro de Sudáfrica, ya no entre blancos y negros, sino entre personas de calidad. Y nosotros aquí en la universidad no somos personas de calidad. Sí lo somos porque lo somos nosotros mismos y la gente lo reconoce, pero para el sector académico no lo somos. Cuando nosotros pasamos de esta barra, antes yo decía que la universidad era de la línea del tren para acá, ahora es de la línea del tren hasta la finca 2 y hasta el estadio universitario. Ahí somos diferentes. El mismo compañero que estuvo conmigo en la universidad, en el colegio, en la escuela, que ahora es docente, es mi compa cuando nos reunimos allá en el bar de los compañeros egresados del colegio hace más de 30 años. Pero en la universidad, él es el docente y yo soy el administrativo. Yo soy el sector 9, yo soy la cucaracha con alas que me matan y que me cortan el brazo y me mandan al espacio, se deshacen de mí o me buscan, ¿verdad? Pero también eso está a la par de que el sector 9 fue hecho el sector 9, y lo comentaba ahora y la compañera me lo ratifica. El desinterés social de participar en la política de un país nació en los años 90
cuando empezaron las primeras reformas y se aplicaron los primeros PAES, y la educación pasó de formar seres humanos a trabajadores, simples trabajadores. Los gamma, ¿verdad? Aquella famosa película, ¿verdad? Era El Mundo Feliz. Hay alfas, betas, ¿verdad? Los alfas son los dueños de los negocios, los betas es la clase media, los sacerdotes, los rectores. Nosotros somos los gamma, los trabajadores, los que hacemos, los que estamos ahí, que no somos indispensables, no somos nadie para ellos. Y suena feo decirlo dentro de una universidad donde yo me siento alguien, porque yo me siento alguien, porque para ser de un sector yo me tengo que sentir. Pero como lo decía Armando, las caras aquí, algunas son nuevas, pero las caras políticas de la universidad sí que no son nuevas. Yo voy a cumplir 50 años, no, 49, no soy tan viejo. Resulta que cuando yo entré a la universidad, los compañeros de 55 años ya se iban de la universidad porque estaban en un régimen donde ellos le pasaban la torcha a los que veníamos. Y los que veníamos teníamos que pasar ya casi a los 30 para tener también el reconocimiento de que habíamos logrado algo para ser parte de eso. Ejemplo, Carlos, que muy chiquitillo ya estaba en el sindicato. Cuando él estaba en el sindicato, yo andaba en la asociación de estudiantes todavía. Pero esa brecha generacional y ese cambio no ha podido ser destapado, no se le pasa a nadie, pero es que nadie quiere. Y es que ahora la compañera decía, es que el sindicato la gente no lo acompaña. Bueno, hay que hacer una revisión interna. Si en los últimos años el sindicato se ha acercado a mi oficina para hablar de los temas, no lo hacen, por temor a que yo estoy ahí, lo voy a discutir, porque me encanta discutir. Pero discutir es sano si es para formar, pero si yo tengo miedo de discutir, no formo. Entonces el mismo sindicato se aísla. ¿Y por qué digo el sindicato y no como Astrofo? Porque Astrofo es como y voy a hablar aquí porque aquí no sé el nombre de Astrofo, me pusieron como presidente, pero eso no es un tema discutido. De hecho no se discuten muchos temas, más que ver cómo Astrofo logra meterse en la parte social que el sindicato ha dejado de lado. Pero la parte política siempre se le respeta al sindicato. Y es un arreglo tácito que yo conocí aquí desde que llegué a la universidad, y se fue el Bolonia, y desde que Héctor Monestel, que fue con el primer secretario general que estoy en el sindicato, me lo dio a entender, ¿verdad? Es que yo lo pagué, no hay algo ahí, soy yo, ok. Entonces, no hay un cambio generacional, pero es porque no hay interés, pero es porque fueron formados los jóvenes que siguen detrás de nosotros en no tener interés. Y el 5,5 se vuelve un asunto de discusión. Yo estaba en una mesa de negociación con la actual secretaria del sindicato, con Rosemary, en la negociación salarial. Recuerdo que Héctor González, pulseando, lo voy a decir en términos más, pulseando un 3% sobre inflación, que es histórico, que nunca se ha tenido un 3% sobre inflación, solo esa vez se tuvo, y nos decía Héctor González, me van a dejar sin plata. Y pues el año pasado hay un retroactivo de 5 y un poquito más de 3. Dice, no, es que me van a dejar sin plata porque como la inflación es el 5,5%, que viendo, este señor no sabe que es el 3%, ¿verdad? El sindicato en ese momento no sabía lo que estaba pasando. Se estaba discutiendo la negociación salarial, se aprueba un 3% sobre inflación, pero el 5,5% no se discutió con el sindicato. Se aprueba y las mismas preguntas, seguro que tenía Héctor Monestel, que no las compartimos, las tenía yo, y le digo a don Héctor, ¿y de dónde sacan ustedes ese 2,5%? Bueno, es que unos docentes lo ganaron por allá, y entonces la rectora quiere que se le pague a todos y había vísperas de elección, ¿verdad?, de rector. Pero lo que no se discutía era lo que a mí me daba temor, y es que para que a nosotros se nos hubiera pagado ese 5,5% y ganarlo legalmente, teníamos que haberlo peleado. Es decir, lo que se paga sobre el FES es porque se gana judicialmente para todos, y eso era sobre el FES un dinero que se iba a aportar sobre lo que se había discutido anteriormente, que era el 3%. Entonces, el asidero político y legal donde se funda ese 5,5% no lo tenía la administración, y además no sé si es como lo que hizo Oscar Arias, que logró meter más gente en la caja para desmantelarla, ¿verdad?, si no hubo una reglamentación, que entonces es muy fácil decir que los trabajadores del Estado de la universidad tenemos un 5,5% de más sobre la anualidad en comparación, no del sector público, sino de otras empresas privadas, no del sector privado, sino de otras empresas públicas. Pero además de eso, es que ese 5,5% es lo único que atacan, ni siquiera atacan la convención, porque la convención la tienen aplacadita, no quieren tocar ese tema. ¿Cuál era el tema aquí? El tema es no es que no se quiere tocar, es que no se quiere mencionar lo que hay en la convención para deshacerse. Yo hubo un primer intento por parte de Joyce Fisher
por parte de Otto Guevara Cut, y lo único que lograron quitarle la convención colectiva eran los permisos que tenían los empleados, los sindicalistas, ¿verdad?, para tener permisos de estudio. Lo demás no se tocó. La sala 4 dijo, déjenlo así, eso está bien. Pero además se tocó el reglamento de becas, eso sí se tocó, pero sí la convención no se tocó en todo. Eso fue, ¿ah? No, eso no fue la convención, eso fue el reglamento de becas. Fue el reglamento de becas, no tocaron la convención. La convención solo se tocó los puntos de los permisos de estudio. Lo que tocaron fue el reglamento de becas, que no estaba en la convención. Muy inteligentemente lo tocaron así. Entonces era un beneficio que tenían los trabajadores universitarios para que sus hijos no pagaran la matrícula. Y hay una discusión de fondo sobre ese tema, ¿verdad? Volvemos a la otra parte. El tema aquí era, ¿qué vamos a hacer los administrativos como sector? Nos definimos como sector, y qué vamos a hacer ante la circunstancia de la elección del rector, y qué vamos a hacer nosotros con el golpe que se le da a la universidad y al aparato más organizado tradicionalmente dentro del sindicato. ¿Cuál es ese sector? El sector administrativo, pero no somos tales, no estamos identificados, estamos separados, porque dentro del mismo sector se ve muy diferente a la gente de servicios generales que de los edificios administrativos. Y vean lo que es tan estratégico y nos separa, que a los edificios administrativos los ponen allá, donde antes era la Sodita y, bueno, el registro siempre estaba en ese lado, donde estaba antes creo que era transportes, ahí se ponen a los edificios administrativos, y un poquito más para acá a la vicerrectoría de las bibliotecas, pero no están dentro del campus, están alrededor del campus. Y ahora mantenimiento lo vuelven a poner al lado del campus, y además desmantelan el campus, ¿verdad? A la gente de ciencias sociales le crean el truco de que muy inteligentemente les dan un edificio y lo sacaron de aquí, de la 24 de abril. O sea, la universidad viene haciendo, pero nosotros nos estamos dejando, y yo particularmente lo digo que sí, yo lo estoy dejando. Yo no voy a decir que yo no, y no voy a decir que en este momento soy el más activista, pero yo lo reconozco. Pero es que el activismo no nace solo por uno, nace por la integración de todos. Y a veces es muy fácil decir en las oficinas, vea, usted que es un pelotero, usted que se ha agarrado con la policía, usted que no le importa decirle nada al jefe y parársele duro y decirle las cosas, ¿por qué usted no va y nos defiende? Vean, yo estoy para defenderme yo ya, pero yo no puedo defender a personas adultas que no toman conciencia de defenderse así. Ahora, ¿qué tenemos que vivir en este espacio? Si tenemos que defender la convención colectiva, que nos puede apoyar el representante en el consejo universitario, lógicamente, es el sindicato. Es el llamado a defenderla, es el llamado a involucrar, pero es el llamado también a accionar y a visitar, y eso es lo que ha perdido el sindicato, y es una crítica, a visitar los centros de trabajo. No hay sindicalismo con boletitas pegadas en la pared, perdón, ya eso no funciona. Ya hay que decir, afíliese al sindicato posiblemente, pero actúe con el sindicato, pero le toca a la junta directiva tomar decisiones políticas, pero acciones. Y lo que adolece en ese momento del sector administrativo son esas acciones. Pero es que el sindicato no es solo el sector administrativo, y lo decíamos ahora, lo ocupa el sector docente, que la academia ya en régimen, y ojalá que no me digan decirme que no, mis amigos, las vaquitas sagradas tradicionales están ahí quietas, pero el sector docente interino es el más afectado. Esos son el sector 999, son los más afectados. Entonces se nos dice a nosotros que no tenemos que estar dentro de la asamblea colegiada, porque ni siquiera los interinos tienen el derecho a votar. Sin embargo, ellos son dejados de lado por la misma academia, ¿verdad? Creo que los mismos docentes que han estado dirigiendo academia nos dicen a uno, directores de escuela, en algunas comisiones dicen, Héctor, es que para ser miembro de una escuela hay que pasar un concurso de simpatía y de belleza. Lo decían los directores de escuela, que son los que pasaron por eso y que seguían reproduciéndolo, no querían romper el modelo. Y nosotros somos, como sea, parte de ese modelo. ¿Por qué? Porque nosotros no rompemos la brecha. No sé si ustedes sabían cómo se llamaba antes Canal 7, pero cuando yo era chiquitillo había un programa que se llamaba Abriendo Brecha. Telenoticias se llamaba Abriendo Brecha. Creo que ustedes los periodistas deben saber algo de eso. Bueno, nosotros no abrimos brecha, nosotros no rompemos, nosotros simplemente seguimos en un cafetín, y como decía mi amigo Héctor Monester, somos la izquierda rosada, ¿verdad? Estamos en un cafetín, discutimos el tema, somos los intelectuales, somos los divinos, sabemos todo lo que pasa, pero en realidad no accionamos. Por eso yo no quería hablar mucho aquí. Yo creía que un conversatorio era para saber todas las personas que están aquí qué querían hacer, qué querían definir, qué querían conocer y qué querían activar. Pero reitero, yo termino aquí y ya lo dijo Armando, ¿verdad? Nos volvemos a ver, nos volvemos a saludar ese nuevo tema. ¿Y qué vamos a hacer? Y esa es la pregunta del dónde
vamos a generar algo diferente. Y como sector no estamos generando nada diferente, y como sindicato estamos apagados, y ASPROFU va a apoyar al sindicato, pero yo les digo que en junta directiva discutir ese tema seguro se me van a regañar porque soy aquí como presidente y no discutí que iba a estar aquí. Y no me importa si me regañan, pero lo importante es que nosotros no tenemos una acción verdadera para defender y para discutir, porque si vamos a discutir una convención colectiva que ya este año debería estar discutiendo el sindicato con los trabajadores deberíamos decir que podemos también nosotros decir que se quiten y que podemos avanzar, pero son los términos en este momento en el país para saber en qué podemos avanzar. Lo que hacía el sindicato años atrás era simplemente no denunciar, la administración no denunciaba y un mundo feliz, y la convención colectiva con el mecanismo salarial bueno o malo, ahí estaba y se podía interpretar. La convención colectiva no dice que se negocia en medio año, dice que se establecen los cálculos de acuerdo a la actualización de la inflación, la proyección, el pago de la deuda, la actualización, la proyección, el pago de la deuda. Eso puede ser a medio año, puede ser a fin de año. La universidad ha tenido la plata siempre para pagarnos porque es una manera de desmantelarnos. Y a veces renunciar al 5,5%, que suena bien o suena mal, la verdad es que políticamente a mí sí me suena bien, porque es la manera que la gente sin ganar no esté tan cómoda y diga hay que luchar, porque cuando tenemos mucha plata para andar en buenos carros, viajando y teniendo un buen sistema de consumo, no luchamos. Cuando nos tocan el bolsillo luchamos, y por eso yo creo que a veces es mejor que nos toquen algo para luchar, y cuando estamos muy cómodos, que nos hicieron ese daño, queremos seguir cómodos. Y tanto es así que ahí lo está diciendo Armando, la gente quiere luchar por el 5,5% o quiere que otros se lo rescaten. Entonces ahora hay que definirnos, nosotros no vamos a lograr nada, pero hay que definir qué es el sector administrativo, qué quiere hacer, cómo quiere influir en la campaña, será la elección del rector lo que nos salve a nosotros, y como sindicato, que es el llamado a defender esto, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué va a hacer la junta directiva? ¿Qué va a hacer el resto de la comunidad? Hasta ahí termino. Quisiera agradecer al Movimiento de Renovación Universitaria por la invitación a este conversatorio. Por supuesto, saludar a las personas que me acompañan acá en la mesa principal, a Flor y Armando, representación del CINDEU, a Héctor, representación de él y de ASPROFU, y a don César Parral, ¿verdad?, del Movimiento de Renovación Universitaria. Por supuesto, también saludarles a todas y todos ustedes. Yo creo que lo que traigo preparado no se aparta de lo que ya ustedes también han escuchado, y agrega algunos otros elementos que podrían ser importantes para provocar acá la discusión. Pero se nos ha solicitado referirnos al tema de perspectiva de la comunidad administrativa en esta coyuntura actual de las elecciones del rector. En ese sentido, se puede hablar de un aspecto que nos hace pensar sobre un punto de vista, de un asunto determinado, y para este caso, lo que sucederá en adelante con la comunidad administrativa de la Universidad de Costa Rica. Si comparamos este tema con el desarrollo, con el crecimiento físico que tenemos como seres humanos, podríamos afirmar que durante nuestros primeros años de vida, es decir, durante la niñez, una situación vivida no causa el mismo impacto que luego de tener o alcanzar cierta edad. Igualmente nos sucede en una universidad como la nuestra, donde es comprensible que las perspectivas como comunidad administrativa se vean modificadas varias veces durante la vida universitaria, y eso se da precisamente porque las experiencias vividas nos aportan nuevos elementos y permiten entender mejor el entorno que nos rodea. En la vida nadie nos prepara para los desencantos, ni todas las personas están preparadas para tolerarlos. Sin embargo, mirar el entorno a través de diferentes perspectivas es algo natural y por mucho que nos cueste aceptarlo, es algo también necesario. Si partimos de lo anterior, debo manifestar que para mí es un tanto más difícil hablar de las perspectivas de las y los administrativos, y es un poco más aceptable hablar de cuál es mi punto de vista o mi posición sobre el tema que nos convoca. Y hoy quisiera interpelar a cada una y a cada uno de ustedes para encontrar respuestas positivas que nos permitan vislumbrar un futuro
prometedor para el sector administrativo. Entonces podríamos preguntarnos, ¿qué sucede con la comunidad administrativa? Yo estoy convencido por la experiencia de estos años que la vía implementada para mejorar la organización del sector es la correcta, pero aún nos falta mucho camino por recorrer. La organización del sector administrativo es fundamental para avanzar de forma acelerada y lograr una participación plena del sector. Como sector hemos realizado varios esfuerzos de convocatoria de personas del sector. Invitamos en varias oportunidades a participar en el Foro Administrativo Universitario, reuniones permanentes para el 7º Congreso Universitario y para actividades de promoción y participación deportiva como fue la carrera UCR 10 kilómetros y la caminata 5K. También realizamos reuniones grupales e individuales sobre temas sensibles, todo lo anterior con el fin de fortalecer la cultura organizativa y la participación activa de compañeras y compañeros. Sin embargo, debemos reconocer que por diferentes razones que todas y todos conocemos y aquí se han mencionado, estamos desarticulados. Es necesario motivar aún más a las personas para que participen y comprendan la importancia de esa participación en la vida universitaria. Lograr una representación del sector administrativo en instancias que deciden en la universidad, como es la asamblea colegiada, nos permitirá, sin duda alguna, la posibilidad de articular un trabajo diferente y potenciar una mínima estructura para articular los esfuerzos y el trabajo que realiza el sector como parte importante de esta institución. Decía antes que estoy convencido que la vía de la organización es la correcta, porque hace algún tiempo abrimos el Foro Administrativo Universitario. En este discutimos algunos temas de importancia para el sector y fue muy provechoso para guiar las decisiones sobre la forma de abordar muchos de los temas universitarios. Este foro además permitió que por primera vez en la historia de los congresos universitarios nuestra participación, es decir, la participación de todas las delegadas y los delegados designados al 7º Congreso Universitario, fuera muy activa. Pero no solo logramos una participación activa, igualmente logramos obtener la dirección de varias mesas de trabajo en la organización del Congreso y también la representación también en el directorio de las reuniones de la plenaria. Asimismo, logramos articular un trabajo de equipo con un resultado muy positivo y obtuvimos la aprobación de las propuestas que como grupo presentamos en las mesas de trabajo y en las sesiones plenarias. Con ese trabajo logramos la aprobación por parte de instancias del Congreso de una de las propuestas importantes, y ya aquí se mencionaba la ampliación de la democracia universitaria, que es un aspecto fundamental y que todavía, a pesar de cumplir este año el 76 aniversario de nuestra universidad, es una deuda pendiente. Y logramos la aprobación, si logramos la aprobación final de esta propuesta, esto nos permitirá una representación de un sector ante la Asamblea Colegiada Representativa, representación que será elegida democráticamente por las y los administrativos. La participación en este 7º Congreso fue un buen ejercicio para fortalecer la organización del sector y para reafirmar el camino a seguir. Pero para nadie es un secreto que en la universidad el rector es el rector. Y con un compromiso firme y decidido de la persona elegida, podríamos lograr de una vez por todas la representación en la asamblea colegiada. Por cierto, espacio que ha sido y es hoy tema de cantidad de propuestas realizadas en múltiples oportunidades por mis antecesores, miembros administrativos en el Consejo Universitario. En la coyuntura actual de la elección de rector, y es parte del tema que nos tiene acá, es importante aprovechar el espacio para consultarle a los candidatos algunas cosas.
¿Qué piensan sobre el tema de nuestra participación y la representación en la asamblea colegial? Yo creo que es una pregunta importante y necesaria de hacerles a las personas que se van a proponer. Y más importante aún es saber cuál es su compromiso con la democracia universitaria y cómo se pueden comprometer con un mecanismo para hacer realidad la representación democrática del sector administrativo de la asamblea colegial. Estas y muchas más preguntas pueden ser tema de este conversatorio, pero para empezar serán algunas para un punto de partida. Compañeras y compañeros, a pesar de los esfuerzos y de las convocatorias para provocar la participación del personal y del sector, los resultados nos indican que debemos trabajar más para fomentar el interés y la participación en la solución de los problemas del sector. Esto debe pasar por un proceso de concientización y de sacrificio de tiempo personal para lograr una participación real. No digo que no exista interés, pero comprendo el grado también de responsabilidad de mis compañeras y compañeros administrativos en sus puestos de trabajo. Pero también es importante separar un espacio para participar de las actividades y de temas institucionales, porque estos también son parte de nuestras responsabilidades. Debemos seguir con los esfuerzos realizados para implementar un instrumento informativo para la comunidad administrativa. Esta es una debilidad que como sector debemos resolver, de manera que este medio se pueda convertir en potenciador y en motivador que sensibilice a las personas sobre la importancia de organizarnos y participar decididamente en los asuntos del sector y en particular de la vida universitaria también. Para fortalecer espacios de discusión y participación del sector, podríamos preguntar también a los candidatos a la rectoría lo siguiente: ¿apoyará abrir espacios de comunicación en los medios como el Semanario Universidad, la radio UCR y el canal UCR que permitan al sector administrativo mostrar todo el trabajo que como complemento de las actividades sustantivas realiza este grupo de personas para cumplir los fines de nuestra institución? Esa es una pregunta importante, porque se decía acá ahora que en muchas oportunidades no se aprecia y no se valora el trabajo importante que se hace desde el sector administrativo, y esta es una buena oportunidad para preguntarle a los candidatos, ¿verdad?, sobre este tema. Debemos interesarnos por los problemas universitarios y nacionales, participar más activamente en la discusión de los problemas de la sociedad costarricense. En nuestro sector tenemos muchas personas capacitadas y con capacidad para opinar y estudiar las realidades nacionales. Además, es importante también proyectarnos como administrativos universitarios. En nuestro sector tenemos profesionales de todas las áreas y perfectamente podemos trabajar en un programa de voluntariado administrativo, y esto es una de las inquietudes de nuestro compañero Héctor también, para apoyar diferentes necesidades y temas en las comunidades. Y a manera de ejemplo podríamos decir, podemos capacitar a capacitadores en muchas de las áreas, podemos desarrollar proyectos de conservación de recursos naturales, podemos apoyar y capacitar a grupos de mujeres en estado de vulnerabilidad, podemos impartir talleres de lectura para personas adultas mayores y un sinnúmero de actividades más que requieren de un compromiso y de una actitud distinta del sector administrativo de nuestra universidad. Pero otro tema que me parece valioso colocar en este conversatorio también es la poca motivación que existe en personas del sector administrativo, y esto producto de algunas intenciones y temas que golpean a los que se esfuerzan por avanzar académicamente y a los que menos reciben en esta institución. Si bien es cierto, hoy se puede estar hablando, y ya lo han colocado acá la compañera y los compañeros, temas como los reajustes salariales o el tema de la anualidad en nuestra institución, la convención colectiva y otros más que posiblemente estén sobre la mesa en los próximos días. También tenemos que comprender que esto es un principio, ¿verdad?, de todo un proyecto y de toda una intención capitalista.
Y hoy serán este tipo de elementos que he mencionado y que los compañeros y la compañera han mencionado, pero más adelante también serán los incentivos académicos, ¿verdad? Porque aquí se tiende a cuestionar, ¿verdad?, todo el sistema público estatal y con mucho más intencionalidad la labor tan importante de una universidad pública como la nuestra. Entonces, esto nos debe llamar a la reflexión y creo que es importante que nosotros, como parte fundamental de esta institución, podamos recapacitar. Y ahí también podríamos hacerle otra pregunta a la persona o a las personas candidatas a la rectoría. ¿Qué acciones concretas propone para recuperar la motivación de las personas del sector administrativo, que en estos tiempos me parece que están muy golpeadas? Yo creo que es importante valorarlas. Con lo anterior, lo que espero es provocar un ambiente apropiado de discusión que nos ayude a seguir construyendo este camino complejo de articular a nuestro sector administrativo. Ante todo somos personas, somos seres humanos con defectos y debilidades, pero sobre todo somos personas con muchas virtudes y ganas de hacer bien las cosas. El buen trato que se le debe dar a las personas y valorar el trabajo complementario pero vital que hace el sector administrativo son aspectos que se deben recuperar, porque desde muchos y diferentes lugares podemos impactar de forma muy positiva a la Universidad de Costa Rica, para que ésta cumpla con la función que nos ha asignado la sociedad costarricense. Esto era lo que quería compartirles en principio y yo creo que habrá el espacio para seguir analizando y discutiendo un tema importante como este.